El tema del día de hoy lleva por nombre Nueva era de condensadores en refrigeración y está con nosotros el ingeniero Martín Estrada. Martín es ingeniero especializado en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, con más de 20 años de experiencia en el mercado latino. Cuenta con una gran experiencia en cámaras frías y sus aplicaciones. Es ingeniero mecánico electricista e ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que por ahí ya, ya nos presentaron. Muchísimas gracias a todos los que están conectados ya al día de hoy. Vamos a tratar un tema bastante interesante y sobre todo importante, que es toda esta evolución que tiene las tecnologías o los equipos de refrigeración a lo largo de la época, conforme vamos avanzando. Vamos a hacer, este es un breve resumen de lo que va a tratar el tema del día de hoy. Sin embargo, vamos a hacer énfasis o vamos a estar ubicados específicamente a hablar de los nuevos condensadores. Cómo es que se manejan estos nuevos condensadores, qué significan, cuál es el objetivo y sobre todo, por qué es que tienen tanta introducción en este mercado de que es la industria HVAC y refrigeración, y vamos a conocer un poco más de esto. Para esto, el tema del día de hoy, los temas van a ser cuál es la preocupación del impacto ecológico, el impacto ambiental que estamos teniendo, o mejor dicho, cuál es nuestra aportación como ingenieros o técnicos de campo, toda la gente que nos dedicamos a la industria de la refrigeración, cuál es nuestra aportación al impacto ecológico que se vive hoy en día. Vamos a ver también la evolución de los componentes de refrigeración, cómo eran antes, cómo son ahora, y sobre todo hacia dónde van enfocados, principalmente hablando de eficiencias energéticas. Y exclusivamente nos vamos a empezar a enfocar en el condensador. Vamos a hablar de los condensadores de aletas y tubos y condensadores de tecnología de microcanal. Vamos a tener cómo fue la llegada del microcanal a la industria HVAC y de refrigeración, el aire acondicionado y la refrigeración y todos sus bueno, los derivados que ha tenido hoy en día. Vamos a hablar de las buenas prácticas, sobre todo las recomendaciones que como especialistas tenemos hacia todos ustedes, buenos consejos que tenemos para todos ustedes y que son de bastante utilidad. ¿Cuándo es que tenemos que hacer ciertas limpiezas? ¿Cómo es el deber ser o cómo es las recomendaciones que los fabricantes como tal te indican llevar a cabo? La seguridad, algo bien importante, sobre todo en temas de la participación, cómo es que nosotros tenemos que tener equipos seguros, trabajos seguros y sobre todo la seguridad de nuestra persona y de nuestros compañeros en el tema de la refrigeración. Algunos comentarios finales y una sesión de preguntas y respuestas. Me faltó agregar por aquí también, vamos a tener un tour virtual. Estamos aquí en la planta de condensadores, en la planta de intercambiadores de calor. Específicamente vamos a hablar de condensadores y vamos a tener un tour virtual en donde les vamos a dar a conocer a ustedes cómo es que se lleva a cabo, a grosso modo, la producción de estos condensadores. Cualquier pregunta que pueda estar en duda por ahí en el aire con ustedes, les voy a pedir por favor nos ayuden a hacer bueno, como parte del orden de este evento, dejamos un espacio para las dudas y preguntas. Con gusto las podemos platicar, nada más que va a ser en el último bloque. Entonces, para darle de corridito, acuérdense, este es un curso corto, vamos a tratar de ser lo más rápido posible, pero definitivamente con la información debida que nos vamos a estar presentando. Primeramente vamos a hablar del impacto ecológico. Creo que es algo muy importante. Danfoss es una empresa que está bastante comprometida con el impacto que generamos en la ecología y en el medio ambiente. Entonces,
temas de interés y bien importantes es que nosotros tenemos, y todos en el segmento, toda la gente del segmento de la refrigeración y del aire acondicionado tiene que participar y aportar en estos puntos que son importantes sobre cómo vamos a estar trabajando con menos cantidad de refrigerante. Las distintas asociaciones que monitorean el tema de la ambientación y la ecología nos dicen, a ver, señores responsables de la refrigeración y del aire acondicionado, busquen trabajar cada vez con menos cantidad de refrigerante. Sabemos que hay una cantidad de refrigerante sabemos que hay tipos de refrigerantes, algunos que tienen mayor impacto ecológico, algunos tienen menor impacto ecológico, etcétera, etcétera. Acá el problema y el tema importante de todo esto es, y me decían la vez pasada, me decían, oye, ¿por qué comentas que usemos menos refrigerante? Si a final de cuentas el refrigerante está encerrado, está entrampado y la teoría es que nunca salga de allí. Sí, sin embargo, sabemos que hay mucho refrigerante que se fuga. Entonces, en un estudio que se llevó a cabo como parte de la revisión, ¿cuánto refrigerante es el que se utiliza contra cuánto refrigerante es el que se fuga? Estamos hablando que en promedio a nivel mundial, estamos hablando de un 40 o 45% del refrigerante que se produce, del 100% del refrigerante que se produce, un 40 o un 45% de ese refrigerante se fuga. Afortunado o desafortunadamente, entonces, cuando ya se fuga este refrigerante, es entonces que tenemos esta preocupación. Y ahora sí nos volteamos a ver qué tanto era lo que impacta al medio ambiente ese refrigerante que se fugó. Entonces, por esta razón y situación, es importante siempre estar pensando en equipos que utilicen menos cantidad de refrigerante. ¿Ok? Acordémonos también el tema de los recursos. Hay algunas tecnologías en donde los condensadores, porque acuérdense que el tema principal del día de hoy son los condensadores, están buscando que sean condensadores enfriados por agua. No sé de dónde nos escuchan cada uno. Muchísimos saludos a todas las ciudades que nos escuchan y creo que se van a comprometer conmigo. Por lo pronto, un servidor, estamos aquí en el norte del país de México, estamos en la zona norte, y el tema del agua es una preocupación muy fuerte. Entonces, si buscamos tecnologías o equipos que estén trabajando enfriados por agua, buscando utilizar agua para que sea un método que nos ayude a llevar a cabo la condensación, en realidad vamos a ir a estar buscando un recurso que para muchos sectores como el nuestro es muy escaso. Entonces, ojo con ese impacto ambiental. Y los que sí tengan suficiente cantidad de agua, cuídenla, por favor. Es algo sumamente importante. La mayor eficiencia energética. Cada vez los equipos tienen que ser más eficientes energéticamente. ¿Y esto qué significa? Que hagamos más trabajo consumiendo la menor cantidad de energía posible. Acuérdense, la energía que utilizan los equipos, vamos a llamar a energía eléctrica, porque el 99% de los casos es energía eléctrica. También tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo de no estar desperdiciándola, no utilizar más energía de la que se requiere. Eso se llama eficiencia energética. Y para eso hay muchas tecnologías que nos invitan a permanecer o a cada vez mejorarnos, innovarnos en los equipos y traer para ustedes equipos más energéticos, más eficientes energéticamente hablando. La conciencia del calentamiento global, como ya les había comentado hace rato, el tema del uso del refrigerante y acuérdense que podemos ser parte de esta solución o parte de este problema. Entonces, la invitación es que seamos muy conscientes con el uso de los refrigerantes. Y también considerar los refrigerantes que están boletinados como los más dañinos al ambiente, identificarlos y sobre todo buscar de la manera más, de la mejor manera, buscar no utilizarlos, dejar de utilizarlos en la medida de lo posible. Entonces, esa es la recomendación para el tema de impacto ecológico o impacto global. Entonces, ahora vamos a meternos un poquito más de lleno a los temas de la evolución de los componentes en sistemas de refrigeración, que es algo que definitivamente
todos queremos saber y todos queremos conocer. Así como los teléfonos fueron evolucionando y ahora tenemos teléfonos inteligentes y etcétera, etcétera. Así sucesivamente ha habido mucha evolución. Hablando de temas de componentes en refrigeración, hablábamos de que antiguamente los compresores eran abiertos, eran compresores que se movían con maquinaria muy compleja, pero definitivamente eran compresores que si ustedes les preguntan a la gente que vivió en aquellos entonces, nuestros abuelos, nuestra gente adulta, les va a decir, no, los compresores de antes se podían reparar, se podían abrir, te duraban toda la vida, y pues ya ven que no, hoy en día casi estos compresores ya no operan, ahora son compresores herméticos, son compresores, vamos a verles el lado malo, si quisiéramos ver el lado malo, son compresores que ya no se reparan una vez que se hayan dañado. Muchos podrían decir, es que los compresores de antes sí se podían reparar, los compresores de ahora ya no se pueden reparar, básicamente son compresores que se dañan y se tienen que ir a la basura porque tenemos que reemplazarlo. Afortunada o desafortunadamente, esta es nuestra forma en que estamos evolucionando. Pero ahorita al final de todo esto les voy a explicar por qué evolucionamos de esta manera. Los controles, los termostatos o controles de temperatura, antes eran mecánicos, casi infalibles, sin embargo, fueron reemplazados. Ahora vemos cada vez más controladores electrónicos con displays más grandes y son más inteligentes, comunican datos, algunos tienen conexión Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí está la evolución. Antes usábamos válvulas de expansión termostáticas, ahora la nueva generación es válvulas de expansión electrónicas, ¿ok? Entonces, el cambio viene así de esta manera. Anteriormente utilizábamos, por hace muchos años, condensadores fabricados con aletas y tubos, aletas de aluminio y tubos de cobre. ¿Por qué? Porque era la manera en que prácticamente todos lo hacían, es la manera que hoy en día sigue dominando mucho el mercado, y por esta razón es que venimos a hacer de su conocimiento la evolución que hemos tenido o que hemos estado presentando a lo largo de, de estas innovaciones, y ahora tenemos los condensadores de tecnología de microcanal. Antes de que comencemos a tener algunos comentarios sobre el condensador de microcanal, permítanme por favor explicarles por qué es que la tecnología de los condensadores viene a la alta, el cambio a evolucionar a condensadores de microcanal, y después inclusive podemos hacer un foro, un foro de comunicación abierta en donde ustedes nos puedan dar sus puntos de vista. Sin embargo, lo que les voy a solicitar es que me den la oportunidad de explicarles por qué evolucionamos a condensadores de microcanal. ¿Ok? Eso es algo bien importante que ustedes van a estar viendo constantemente en muchos equipos. Cada vez van a estar más cerca de nosotros, cada vez vamos a encontrarnos más equipos equipados, valga la redundancia, con este tipo de condensadores. Y mucha gente hoy en día nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué microcanal? ¿Quién decidió que fuera microcanal? ¿Dónde está ese beneficio? ¿Quién evaluó ese beneficio? ¿Y por qué hoy en día ya básicamente todo se resume a que tengan que ser condensadores de microcanal? Ok, pues les explico. Vamos a verlo aquí entonces. Un condensador de microcanal, básicamente la carga de refrigerante es reducida. ¿Y por qué? ¿Por qué reducida? Porque pues, literalmente, volumétricamente, el espacio que cabe adentro de un condensador de microcanal es mucho más bajo en volumen que un condensador de aletas y tubos. Pero ¿eso de qué me sirve? ¿Sí? Eso es bien importante saberlo. Sí, pero ¿de qué me sirve? Yo necesito saber cuál es la razón del por qué el que tenga menos refrigerante el condensador de microcanal, por qué es un beneficio para mí, por qué es una ventaja o dónde está ese beneficio. Bueno, pues básicamente este condensador, al tener menos cantidad de refrigerante, forma parte de
la menor cantidad de carga de refrigerante en el sistema en general. Eso significa que tenemos desde un 30 a un 35% menos cantidad de refrigerante en un sistema de refrigeración comercial. Vamos a ponerle un número. Vamos a ponerle 1 kilogramo de refrigerante, al cual básicamente nos vamos a quedar solamente con 700 gramos, porque 300 gramos ya no se ocupan. A ver, y entonces, ¿en dónde quedó la situación? ¿Por qué un sistema que tiene condensador de aletas y tubos usa 1 kilogramo de refrigerante y por qué un equipo que está equipado con condensador de microcanal usa 700 gramos? Ok, la respuesta está bien fácil. Hay mucha cantidad de refrigerante en tu condensador que no se requiere, que no se utiliza, que solamente está estacionado, literal, solamente está ocupando espacio. Y al momento de estar ocupando espacio, si está ocupando un espacio, es porque tenemos área que no se está utilizando, área despreciada, área que como no la estamos aplicando directamente, no nos está dando un beneficio. Literal, nada más está ocupando espacio. Entonces, ¿por qué razón tenemos esta cantidad de refrigerante ya almacenado? Porque anteriormente los sistemas de refrigeración no tenían un recipiente acumulador de líquido o un acumulador de líquido condensado. Hoy en día, la recomendación es que todos los equipos de refrigeración tengan un recipiente para acumular la cantidad de refrigerante en estado líquido, líquido condensado, pero que no se está utilizando. Literal, un almacén. Entonces, ahora ya tenemos un lugar en donde se almacena el refrigerante que no se está utilizando. Ya no tiene que vivir en el condensador. Vamos a darle el trabajo correcto al condensador. Si el condensador, su trabajo es condensar, valga la redundancia, condensar, ¿qué significa? Cambiar de estado gaseoso a estado líquido nuestro refrigerante y obviamente disipar el calor. En estas dos funciones principales se va a centrar lo que sucede en el condensador. Después de que ya lo condensó, inmediatamente lo que le urge al refrigerante es salir de allí e irse a un lugar a la siguiente etapa o al siguiente paso. En este caso, los sistemas de refrigeración ya vienen equipados, las unidades condensadoras, para ser específico, ya vienen equipadas con un recibidor de líquido, que ese tanque va a estar dedicado exclusivamente para recibir toda la cantidad de líquido que se ha condensado, ¿ok? A lo mejor me estoy yendo a refrigeración básica, despacito, poco a poco, pero para mi forma de entender es la única manera en que puedo explicar esto paso a paso para que podamos ir entendiendo la importancia de que cada uno de los componentes haga exclusivamente su trabajo y no nos consuma espacio de más, no se desperdicie área, no se desperdicie cantidad de refrigerante que no se va a utilizar, que no se está utilizando, y sobre todo empezar a elevar algo que se llama eficiencia energética. Familiarícense, por favor, con esa palabra, con ese juego de palabras, porque va a ser importantísimo. Si no lo vemos nosotros, les voy a decir quién sí lo ve. Dos segmentos importantes. Una, el fabricante de equipos. Los equipos, las empresas que se dedican a fabricación de equipos, válgase la redundancia, creo que les llaman fabricantes de equipo original o en sus siglas en inglés, OEM. Ellos tienen el compromiso de manufacturar equipos de refrigeración, refrigeradores, vitrinas, fridge, autocontenidos, etcétera, etcétera, cada vez más eficientes. Entonces, en esa eficiencia, entonces encontramos que empiezan a buscar o a meter equipos que son cada vez más eficientes. Cuando le llega la tecnología de condensadores de microcanal al mercado, no se detiene. Por ejemplo, en la industria de aire acondicionado, básicamente es el top. Ahorita, vamos a decir, de 100 equipos,
que se fabrican, de 100 equipos que se fabrican en aire acondicionado, más del 85% sale con microcanal, con condensador de microcanal. Escuchen bien esto, de los grandes fabricantes de aire acondicionado. Estamos hablando de equipos de aire acondicionado de 5 toneladas de refrigeración para arriba, de 10 toneladas de refrigeración para arriba. Salen ya de fábrica con, ustedes los conocen, quiénes son los fabricantes de equipos de aire acondicionado. Entonces, ellos, arriba de 10 toneladas de refrigeración, todos los equipos salen con condensador de microcanal. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos la importancia y la intervención en el mercado. Después, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué más características vamos a ir encontrando en un condensador de microcanal? Básicamente, este es un despiece o esta es una explicación un poquito más específica. Recuerden, a las 5:45 tenemos el tour virtual por la línea de producción de condensadores de microcanal, ubicada aquí mismo en Monterrey, aquí en el norte del país, aquí en México. Básicamente este es el condensador de microcanal. La entrada es en la parte superior, donde podemos ver lo que dice cabezal, va a hacer un recorrido. ¿Dónde viene la magia o dónde viene la aplicación de la tecnología? Bueno, básicamente ahora, en lugar de estar recorriendo por un tubo, un solo tubo, se decidió que estuviera recorriendo el refrigerante por muchos microtubos, en donde al momento de tener estos microtubos mayor contacto con el aire del exterior, básicamente hay mucha más área de contacto. Literal como si, acuérdense que el intercambio de calor depende mucho de la superficie de contacto. Entonces, literal, en lugar de pasar toda la refrigerante por un solo tubo, hicimos plano todo el segmento en donde tiene contacto con el flujo del otro fluido, que en este caso es el aire, en donde tenemos mucho más área de contacto y mucha más eficiencia en hacer este intercambio de calor. Por esta razón es que los condensadores de microcanal son mucho más delgados, son mucho más ligeros, son mucho más eficientes. ¿Ok? Y básicamente vamos a hacer un recorrido muy parecido al que hacíamos cuando teníamos los serpentines de tubos de cobre. Básicamente el aire que está, el gas refrigerante que está entrando en un camino a recorrer directo, dirigido hacia el contacto con el aire del medio ambiente, pues básicamente ahora va a ir por distintos caminos, por pequeños microtubos en donde van a encontrarse mayor área de contacto. Al ir recorriendo, conforme vayan teniendo sus distintos recorridos, van a ir disipando la cantidad de calor y van a ir condensando al mismo tiempo. Mayor superficie de transferencia, básicamente vamos a tener literal, como yo les comentaba, más contacto, y si tenemos más contacto con el área hacia donde vamos a transferir el calor, la transferencia de calor mismo va a ser mucho más rápida y efectiva. Básicamente, lo que nosotros encontramos en el flujo del aire con un condensador de tubos es que el aire le cuesta mucho más trabajo sacarle la vuelta al tubo que al microcanal, que básicamente tiene más flujo y condensa mucho más rápido. Si pudiéramos ver las partes más específicas en donde circula el aire, ¿por qué los condensadores de aletas y tubos hacen mucho ruido? Esa es una pregunta bien importante. Bueno, porque básicamente el ruido con los tubos realmente lo que está haciendo es que está rebotando, se está estrellando en la cama de tubos. Sí, efectivamente está teniendo contacto, pero aparte de ser muy brusco, realmente está rebotando el aire, no está fluyendo. Y ese rebote de aire es lo que ustedes escuchan como ruido en el condensador, esos condensadores ruidosos. Oye, pero es que son efectivos. Pues es lo que había en aquel entonces. Ahora, la nueva era viene de condensadores más silenciosos y condensadores mucho más eficientes. Otra cosa también
es que el flujo del aire es sumamente importante. Ojo con esto, que es lo que les voy a decir. Como es un condensador más eficiente, por esta razón es importantísimo que ustedes sepan que mientras más elevamos la eficiencia del intercambio de calor, entonces cruza más aire por ahí. Y entonces el tema de la suciedad también aumenta, porque es un tema bastante importante. Me preguntaban, oye ingeniero, pero es que esos condensadores se ensucian más pronto. Claro, son más eficientes. Él logró la condensación mucho más rápido, hubo mucho más flujo de aire, y si hay más flujo de aire, si el aire que hay en el medio ambiente donde está el condensador es un aire muy sucio, pues entonces vamos a tener que incrementar nuestras limpiezas. Ahorita vamos a hablar de las buenas prácticas y de la limpieza que les había comentado. Entonces, comparado con un condensador de aletas y tubos, aquí lo tenemos en la columna que dice FIT, que es básicamente fin and tube o aletas y tubos, MCHE, que es microcanal o microchannel. Entonces, en peso, la cantidad de peso de kilogramo, estamos hablando de casi un tercio de lo que pesa el condensador de aletas y tubos. La gente me puede decir, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿A mí qué me afecta el precio? Bueno, este comentario va para los técnicos instaladores que les toca tener que maniobrar las máquinas y que ellos están muy agradecidos de los condensadores, mejor dicho, de los equipos, que son mucho más ligeros, y esto depende del condensador con el que vienen equipado, de nada. ¿Ok? Y luego vemos, oye, pero si tiene muchísimo menos capacidad en galones o en litros, hablando del volumen que tiene interno, ¿cómo es que puede ser que sea más eficiente? Bueno, pues es como se les comenté en un principio. No porque tenga mucho más volumen de capacidad el condensador de aletas y tubos significa que es más eficiente. Al contrario, almacena mucho refrigerante que no se está utilizando. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso y considérenlo. Ojo, no se trata de que nosotros intentemos convencer a la audiencia de que es mejor. Lo único que estamos haciendo, acuérdense, es presentar para ustedes las nuevas tecnologías en condensadores. Quien tiene la última palabra de la decisión definitivamente son ustedes. Ustedes van a poder evaluar cuál sí, cuál no y demás. Pero lo que sí les podemos decir es que los fabricantes no se equivocan. Ellos van siempre a lo que les dé más tecnología y más eficiencia energética. Acuérdense de los impactos ambientales y el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Me dicen, oye, es que pues el tema de la corrosión siempre va a ser un relajo, siempre va a ser un tema. Ojo, todos estamos expuestos a trabajar en la corrosión o con los ambientes corrosivos, todo. El que trabaja en la costa, el que trabaja en áreas húmedas, el que trabaja en sectores agrícolas, el que trabaja, o mejor dicho, los equipos que están ubicados en zonas industriales que tienen estos ambientes agresivos, no se preocupen. Todo va a depender mucho de que los materiales con los que esté fabricado el equipamiento sean de la mejor calidad. Acuérdense y ténganlo bien presente, lo barato sale caro. Comprar equipos, no, pues es que lo compré muy económico. Sí, sin embargo, usan una pintura de baja calidad, usan acabados de no muy buena calidad y acaban teniendo problemas muy pronto. Entonces, no significa que todos los equipos sean malos. Ojo con tengámosle los cuidados a las instalaciones que sean las más adecuadas y las mejores recomendados. Ahora, si los ambientes son muy húmedos, en donde vamos a estar instalando los equipos, prepárense con tiempo. Dicen por acá, cúrense en salud. Existen inclusive protecciones de recubrimientos para los condensadores que pueden funcionar, por supuesto que van a funcionar. No, sí va a haber una penalización,
ligera o alta, ese no es el tema es que le va a dar durabilidad a los equipos. Si están permitidos, por supuesto que sí, sin ningún problema. Ojo con las soldaduras. ¿Por qué? Porque una soldadura mal aplicada, lo que realmente vamos a poder hacer, acuérdense que en las soldaduras lo que sucede es que exponemos el material. Muchos de los materiales, cobre, aluminio, bronce, metal, tienen un acabado, un acabado, una película o un filamento en donde tiene una protección. Al momento de que nosotros lo exponemos como soldadura, sea autógena, sea eléctrica, la que me digas, vamos a exponer el metal directamente a una zona vamos a exponerlo al medio ambiente. Y si el ambiente es agresivo y no cuidamos la soldadura, o al final de la soldadura, podemos darle pie a que esto suceda. Ojo con eso, con las soldaduras. Y las protecciones adicionales, lo que yo les decía, el coating o todo recubrimiento que ustedes puedan poner, es bienvenido. Adelante, hay muchos en el mercado y de muy buena calidad. Otro tema bien importante es el tema de la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un tema bastante interesante para los que no lo conocen, para los que ya hayan tenido alguna de las situaciones. La corrosión galvánica es un problema muy fuerte desde hace muchos años, cuando empezamos a utilizar o a mezclar la combinación de dos metales, el cobre y el aluminio. Dicen, ah, caray, pero yo todos los condensadores que había visto en mi vida tienen cobre y tienen aluminio. Bueno, sí, y el fabricante consideró que esto de la corrosión galvánica va a suceder tarde que temprano. ¿Ok? ¿Qué significa? Les explico. Literal, el cobre y el aluminio no se llevan. En la presencia del oxígeno, cuando están estos dos metales, sobre todo cuando están expuestos, vamos a decir, recuerdan que les digo que muchos de ellos tienen una película protectora. Bueno, esa película protectora también les ayuda a la comunicación o al roce, la fricción que hay entre ellos. Pero al momento que se desnude el aluminio o se desnude el cobre o ambos, básicamente van a estar en contacto y allí comienza la corrosión galvánica. Literal, el cobre no se va a llevar no se lleva con el aluminio, y lo que va a suceder por el espesor del metal más delgado, que en este caso es el aluminio, comienza a oxidarse y empiezan a presentar situaciones muy graves. Los condensadores de microcanal son condensadores que están fabricados 100% en aluminio. No existe el cobre en ninguna parte del condensador. ¿Dónde existe el cobre en el microcanal? En el conector de salida. Y ojo, el conector de salida, la unión aluminio y cobre, porque también ese es un tema que me han preguntado mucho. Oye, ingeniero, pero si tú me dices que el aluminio y el cobre no se llevan y tú en el condensador de microcanal tienes una unión de aluminio y cobre, ¿cómo es que entonces no existe la corrosión galvánica ahí? Bueno, yo les dije, la corrosión galvánica existe si hay aluminio, si hay cobre y hay oxígeno. ¿Por qué? Porque es donde empieza la oxidación o la corrosión. Entonces, nosotros lo que hacemos es que unimos el aluminio con el cobre y luego le ponemos una protección a esa unión. Ahorita se las voy a mostrar, y de hecho, en el tour virtual que vamos a realizar, nos vamos a dar cuenta cómo es que se llevan a cabo esas uniones entre el aluminio y el cobre, en donde vamos a hacer incluso una toma muy a detalle ahí de esa parte de la conexión y la protección que nosotros usamos para que esta corrosión galvánica no se presente en ningún momento. Básicamente, esta es la corrosión galvánica. Esta es la situación que vamos a ir presentando en este momento. Este es uno de los momentos en los que prácticamente la protección que había o la situación que había para el aluminio no tuviera esta situación, no se le presentara esta situación con el cobre. Desafortunadamente ya esa protección ya se voló. No sé, hay algunos técnicos que utilizan algunos ácidos muy fuertes, algunos detergentes muy fuertes, muy agresivos,
que no nos percatamos, pero terminan por volarle o romper esta pequeña barrera que había y dejamos el metal expuesto, literal. Sí, es muy bonito cuando lo limpiamos, el técnico hasta se pone muy feliz porque dice, ¿sabes qué? Quedó perfectamente limpio, bastante reconocido mi trabajo porque quedó muy bien. Sí, pero te llevaste la protección que tenía el aluminio para cuando siga habiendo más contacto, aluminio y cobre, y entre más exista, más va a ir comiéndose, sería la palabra, se va a ir comiendo, se va a ir degradando el aluminio. Entonces, ojo con la corrosión galvánica, es un tema que yo creo que muchos de ustedes han visto, estos famosos, cuando comienza a carcomerse o a degradarse el aluminio de los aletados, es algo bastante sucede, que se presenta, que se suscita. El tema de la protección contra la humedad, yo les digo, el equipo, los condensadores de microcanales son equipos que no porque sean de aluminio significa que van a tener problemas. Acá es bien importante que ustedes sepan que el aluminio tiene mayor disipación que el cobre, hablando de metales, pero que no se nos olvide que son tubos, ¿ok? Son de aluminio, pero son tubos. Entonces, estos tubos tienen un espesor que definitivamente, una cosa es el aletado y otra cosa son los tubos. Los tubos acá son de aluminio y estos tubos tienen la resistencia de poder llevar a cabo tanto la transferencia de calor como la resistencia a la corrosión, al medio ambiente. Pregunta entonces, ¿puedo poner estos condensadores en zonas de costa, en zonas de playas, en zonas de bahías, en zonas industrias camaroneras, industrias, aplicaciones en barcos y demás? Claro que sí, sí lo puedes hacer. Nosotros los fabricamos y yo te los pongo, nosotros te lo garantizamos. Este es un equipo. Vamos a tener una situación más antes de otro tipo de afectación, antes que la corrosión vaya a generar un problema en los microcanales. Lo firmamos, tenemos áreas donde hacemos pruebas para poder determinar la situación que vamos a estar presentando no va a ser los condensadores que tenemos no van a ser ningún tema el hecho de trabajar en áreas que tienen humedades muy altas. Ahora vamos con el tema de la seguridad, algo bien importante, señores. Cuídense, por favor, toda la gente que andamos instalando, soldaduras que hacen, que de verdad, hay gente que me dice, oye, es que se puede soldar un microcanal. La realidad, las recomendaciones no lo hagan. No te metas en un tema. ¿Se acuerdan que hablamos de que los compresores scroll, los compresores ¿cómo le llaman? Herméticos, no los podemos reparar? Es por una explicación y han sido aceptados y tienen muchos años en el mercado y nosotros somos fabricantes de compresores y se los decimos, para poder conseguir la tecnología y la eficiencia energética que tenemos, tengan por favor la conciencia y la consideración de que vamos a tener equipos muy eficientes, pero no todo tiene que ser reparable. Nosotros vamos a tener que incursionar en un mercado en donde esto se dañó, esto se reemplaza. Eficiencia, trabajos rápidos, garantizados. Puedo tener incluso condensadores de microcanal de stock en mi almacén. Voy a tener con el distribuidor que me pueda vender condensadores de microcanal, reemplazarlos y hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Los que me dicen que si lo pueden soldar y luego les pregunto, oye, ¿y tú has soldado alguna vez algún condensador? Sí, yo lo soldo muy frecuentemente. Para mí soldar un condensador es algo de todos los días. Y me enseñan estas fotografías. Y ahí es donde les digo, no puede ser posible. No nada más juegas con la integridad del equipo, esto en la eficiencia no sirve para nada y sobre todo que en temas de seguridad es algo altamente problemático, inclusive con la seguridad tuya y de los demás.
Hablando de temas de buenas prácticas y sobre todo en cuál es la función o cuál es el impacto de nuestros condensadores de microcanal contra la visualización de condensadores de aleta y tubo. Bueno, los condensadores de aleta y tubo tienen 1, 2, 3, 4 hileras de tubos en donde básicamente se empiezan a acomodar en segmentos que hacen que estos condensadores puedan ser cada vez un poquito más anchos, ¿no? O más, que tengan mayor superficie. Y sí, efectivamente, como lo van acrecentando en lo ancho, va a tener más, más captación y va a ser condensadores de mayor capacidad. ¿Cuál es el tema? En el tema de la suciedad, cuando la basura entra por ahí, cuando avanza la cama 1, ok, a la 2, pero ya cuando avanza a la 3 o hasta la 4, sacar la suciedad de ahí es todo un tema. Y que me digan si efectivamente sienten la tranquilidad de que ese condensador realmente se le sacó toda la basura que hay o que había en el sistema. Entonces, obviamente no, obviamente hay mucha basura que se queda allí entrampada, hay mucha basura que está acumulada por ahí. Entonces, sí va a ser bien importante que nosotros tengamos esta consideración en un condensador de microcanal. Ahora, también, ojo, ahí viene el tema de la limpieza. Oye, es que, pues se ensucia más rápido, ¿sí? Te los acabo de decir en un principio. Aumentamos la eficiencia energética y aumentó la velocidad del aire, mejor dicho, aumentó el aprovechamiento del aire que cruza por ahí y va a cruzar, ahora ya no va a rebotar el aire, va a cruzar y va a lograr su objetivo, ser más eficiente. Entonces, la limpieza va a ser mucho más eficiente, mucho más rápida, cuando nosotros consideremos que ya no va a haber necesidad de meterle agua en alta presión. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de cruzar más barreras. Es básicamente un solo microcanal. El microcanal para nosotros en capacidad o es más alto o es más ancho, ¿ok? O base por altura, pues, pero profundidad nunca le vamos a dar de más. Nuestros condensadores tienen que ser o más largos o más altos, pero nunca más anchos, ¿ok? Es por eso, esta razón de que la limpieza es mucho más rápida. Probablemente sí va a tener que llevar más frecuencia, pero es mucho más rápido. No necesitamos agua a presión, con un cepillo de cerdas suaves es más que suficiente y si acaso tiene una suciedad que esté muy pegada, la recomendación es utilizar agua con jabón neutro, literal con el jabón que nos lavamos las manos, básicamente con ese tipo de jabón es más que suficiente y darle una cepillada con cerdas suaves de plástico, con el cepillo que lavamos los tenis, que lavamos las llantas del coche, con ese cepillo es más que suficiente, una buena lavada si acaso se requiere y una enjuagada con el agua que sale de la manguera, ¿ok? Nada más. Entonces, vamos a nuestro tour virtual, vamos a hacer cambio a nuestra cámara para que conozcamos. Aquí estamos básicamente afuera de nuestra área de producción. Básicamente vamos a estar, acompáñenos, vamos a avanzar a nuestra visita al área de HEX, que le llamamos, que son intercambiadores de calor. Acá es donde vamos a poder ver literal lo que vamos a estar encontrando en el área de producción de microcanal. Ojo, este tour virtual o esta situación básicamente no la habíamos tenido. Estamos invitándolos apenas a todos a conocer. Estas son las instalaciones de Danfoss de aquí en Monterrey, Nuevo León, México, en donde vamos a ver aquí a toda la gente que está trabajando, básicamente en donde están llevándose a cabo las pruebas de calidad, el área de producción, el área de empaques, todas estas zonas o estaciones de trabajo, cada una nos aporta distintos procesos o distintas áreas. Por ahí podemos ver algunos condensadores ya que ya están terminando su proceso de construcción, que son, como les comentaba, 100% en aluminio, y ahí podemos ver incluso, podemos apreciar la conexión que tenemos para las tuberías de cobre. Recordamos que el resto, muchos de
de las conexiones en todo nuestro sistema son tuberías de cobre. No se preocupen, nosotros diseñamos condensadores en donde básicamente les damos la conexión en cobre para que ustedes puedan hacer la conexión directamente al resto del sistema y no tengamos ningún lío en el hecho de ingresarlas. Y nosotros cuidamos muy bien y protegemos esta zona de la unión y de la comunicación entre el aluminio y el cobre para evitar 100% la corrosión galvánica que les comentaba, ¿no? El tema de que existan la unión o el problema entre el aluminio y el cobre. Y nada, literal, ya les entregamos a ustedes condensadores que van a estar directos para conectarse en el cobre. Ustedes lo van a ver en equipos en donde tienen básicamente conexiones o que ya están integrados con un condensador de microcanal. Básicamente esa es toda la línea de producción, excelente, los hornos, la línea de ensamble. No, es una línea de excelente gente profesional y donde tenemos básicamente todos los estándares de calidad y garantías para llevar a cabo toda la producción de condensadores de diferentes tamaños, de diferentes capacidades, de 1 tonelada, de 5 toneladas, de 40 toneladas. Todos los condensadores ahí se llevan a cabo para distintos refrigerantes, para altas presiones, para bajas presiones, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente es el tour de nosotros. Espero que les haya agradado por aquí este pequeño tour o estas imágenes que son exclusivas y traemos para ustedes de nuestra gente trabajando en el área de producción y en el área de operación para todos ustedes. Y prácticamente, volviendo al tema, estos son nuestra presentación para ustedes. Esperemos que les haya sido de mucho, mucho agrado. Vamos a regresar entonces de nuestro tour, vamos a regresar al área de laboratorio, acá donde estamos trabajando, y vamos a continuar con nuestra presentación, porque en el segmento de preguntas y respuestas, al respecto, cómo es que las unidades condensadoras se integran a los sistemas de refrigeración, cómo es que nosotros apostamos a toda nuestra tecnología para que esté integrado estos condensadores de microcanal, y sobre todo pensando en la energía, en los ahorros energéticos, en el impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, chicas, por ahí, si me ayudan o tenemos algún comentario de las personas que están conectadas. Antes que otra cosa, muchísimas gracias. Llevamos 50 minutos de transmisión y pues nada, el tiempo es para ustedes. Sí, gracias Martín. El recorrido estuvo excelente. Tenemos varias preguntas del público. Voy a ir mencionándolas para que nos apoyes a responderlas. Nos dicen, ¿podemos obtener un subenfriamiento eficaz si no le damos resistencia al líquido en el condensador? Qué bueno, gracias, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Definitivamente, acuérdense que una de las cosas que nosotros tenemos bien importante, se me olvidó mencionarlo, pero es bien importante conseguir en el condensador, es el subenfriamiento. Acuérdense, siempre tenemos que tener mínimo 1 grado de subenfriamiento en el condensador. Pero, ojo con esto, sí tenemos un subenfriamiento de 1 a 3 Kelvin, aproximadamente, ese promedio. Y definitivamente con los condensadores de microcanal sí lo tenemos. Acuérdense de lo que les mostré del recorrido que lleva a cabo el refrigerante en el condensador, entra en gas y luego se va condensando y le agregamos subenfriamiento. Está considerado en el recorrido. Pero muy buena pregunta. Gracias, Martín. ¿Se ayuda con ventilación forzada? Claro, definitivamente. Recordemos que estos condensadores necesitan de la ventilación forzada. Acuérdense una cosa, nosotros por el simple hecho de tener el intercambio de calor entre el condensador y
y el aire del medio ambiente, o mejor dicho, vamos a disipar este calor hacia el medio ambiente. Sin embargo, necesitamos el flujo del aire para que esté haciendo nuestros cambios de aire, y a este aire que ya le cedimos calor, o a este espacio de aire que ya le cedimos calor, necesitamos un ventilador que lo mueva para que traiga aire fresco y lleve más calor, y a más aire fresco y más calor, y más aire fresco y más calor. Lo que sí también es bien importante es que estos condensadores pueden ser utilizados como para aventar el aire hacia ellos, como para succionar el aire a través de ellos, que eso todavía es mucho más eficiente, ¿eh? Succionar el aire a través de ellos quiere decir que primero está el condensador y luego el ventilador y luego el tiro de aire, en lugar de que esté al revés, que esté el ventilador y choque o mande a chocar el aire con el condensador. Sí es eficiente, pero es más eficiente cuando lo succionamos a través lo hacemos pasar primero a través del condensador y luego del ventilador. Muy bien. Cuando un compresor se quema, ¿el microcanal cuesta barrerlo? ¿Tendría que cambiar todo el condensador? Mira, va a depender mucho del tipo de daño que tuviste en el condensador. Definitivamente no cuesta mucho más trabajo barrerlo. Sí nos vamos a dar cuenta si el condensador llegó a tener, si le llegó a caer suciedad. Esto es bien importante. Ojo con todos los componentes, ¿no? Acuérdense de que el refrigerante como tal, a pesar de que ustedes conozcan las boyas o los recipientes de este tipo de refrigerantes, acuérdense que el refrigerante se pulveriza tanto en micro esporas que por algunas partes, cavidades del sistema, tiene que pasar por unos orificios muy pequeños, como la válvula de expansión, el tubo capilar, etcétera, etcétera, o incluso las piedras de los filtros. Entonces, nosotros estamos considerando que hay un refrigerante limpio en todo el segmento, pero definitivamente que si hay un compresor que sufrió un daño, la recomendación es hacer limpieza no nada más en el condensador, en todos los componentes que se vieron involucrados en este tipo, pero definitivamente no es algo que no se pueda remediar. Nada más, como dicen, hay que hacer un buen barrido a contraflujo en el condensador para que pueda sacar alguna suciedad que pudo haber desprendido del daño del compresor. Ok, gracias, Martín. También nos preguntan, si cambiamos un condensador convencional por con microcanales, ¿se debe estar de acuerdo a la potencia del motocompresor? Sí, no, definitivo. Acuérdense, si le pusieron atención a nuestro tour por microcanales, se pudieron haber dado cuenta de que teníamos unos condensadores muy grandes y unos más pequeños y demás. Todo esto tiene que ver con las capacidades en toneladas de refrigeración, ¿ok? Hay condensadores para media tonelada, 1 tonelada, 2 toneladas. No se preocupen, acuérdense. Incluso yo les voy a poder decir, un condensador de aleta y tubo de 2 toneladas es totalmente equivalente a un condensador de microcanal de 2 toneladas. Diferencias, ya se las comenté, y la más grande es que como no va a tener tanto líquido acumulado, la eficiencia va a aumentar. Muy bien. ¿Qué IP tienen los tubos de aluminio? La IP, me imagino que te refieres al nivel de protección, ¿sí? El IP se maneja regularmente mejor dicho, es manejado regularmente para equipos eléctricos o electrónicos que van a tener una cierta afectación con el medio ambiente. Acá definitivamente los compresores, los condensadores de microcanal, vamos a llamarlo el IP de protección, regularmente se maneja en 2 números. El primer número tiene que ver con la afectación del polvo o las suciedades en partículas sólidas, y la segunda con el tema de humedad. Entonces, para los 2 números les podemos dar un IP de 99 sin ningún problema. Nada más, ojo, no es porque le afecte la suciedad, es porque entre más alto sea el nivel de suciedad, más frecuentes tienen que ser las limpiezas. Y por el tema de la humedad, literal puede ser sumergido completamente en
en un balde de agua y al microcanal no le va a pasar absolutamente nada. Muy bien. ¿Los condensadores de microcanal ya vienen con sus capacidades en BTU? Sí, ya vienen definidas en las capacidades en BTUs. Ahí tenemos un catálogo en donde vienen básicamente el listado de microcanales por BTUs o miles de BTUs, que serían 12,000 BTUs una tonelada y así sucesivamente. Entonces, definitivamente cuando ustedes necesiten reemplazar por un microcanal o implementar uno nuevo, pidan el microcanal adecuado para la cantidad de BTUs que tienen que desechar de calor. Ok. También nos preguntan, ¿un exceso de aceite en el sistema puede obstruir o crear una caída de presión en el condensador? Definitivo. Un exceso de aceite siempre va a ser un tema, sobre todo cuando no tenemos un separador de aceite o que nuestro compresor está migrando demasiado aceite del compresor. Ojo con esto, Ojo con esto. La cantidad de aceite que migra del compresor no es culpa del compresor. Ah, caray, pero ¿cómo? Si el compresor es el que tiene el aceite. Ah, bueno, es que acá entra un factor muy adicional que no estamos considerando, es las condiciones en las que estamos poniendo a trabajar este compresor, literal. No porque un compresor, no me diga que el de pistón o el de scroll o de esta marca, de esta otra marca, migran más cantidad de aceite. No, lo que tiene que ver con la migración del aceite es la aplicación a la que lo estamos sometiendo, literal, el diferencial de presiones, ¿ok? Entonces, desde ahí viene el análisis y para esto la recomendación siempre va a ser que tengamos la velocidad correcta para que la cantidad de aceite que salió del compresor tenga la velocidad para poder regresar al compresor mismo después de dar todo el circuito. Por el tema del estacionamiento de aceite en el condensador de microcanal, no te preocupes, en ningún condensador se podría estacionar el aceite en el lado de alta, puesto que es cuando el aceite es más miscible con el refrigerante. ¿Qué significa? Está más revuelto. Es más difícil que se estacione. Está ¿cómo se llama? Fluido en el área de descarga. Preocúpate por el lado de baja. Si estás perdiendo aceite, preocúpate en el lado de baja. En el lado de alta no vas a tener tema. Muy bien, Martín. Una persona desde Argentina nos pregunta si podrías darnos un poquito más de información sobre la limpieza interna. Por supuesto, pero antes que otra cosa, muchísimas gracias y saludos hasta Argentina, ¿no? Grandes amigos que tenemos por allá. Definitivo, uno de los temas bien importantes y la diferencia entre aletas y tubos y microcanal es que el microcanal básicamente te vas a preocupar solamente por la parte externa, la pura pared, la pura parte que se asoma hacia el lado de la succión del aire. ¿Qué es lo que pasa con el microcanal? El espesor del microcanal es tan delgado que no tienes que preocuparte por la parte interior. Si acaso tienes un ambiente muy sucio o que esté muy contaminado, ¿sabes qué? Aquí al lado tengo una empresa, una fábrica, terrenos, mucho polvo, qué sé yo, entra literalmente y tienes que hacer un enjuague, no te preocupes, no tienes que aventarle ningún químico agresivo con el aluminio ni con el metal, no hay necesidad de nada de eso. A una tina, una cubeta con agua y luego le pones detergente neutro. No tiene que ser ningún detergente en especial, literal como si estuvieras lavando tu coche, como si estuvieras lavando las paredes del aire acondicionado, las láminas, exactamente lo mismo. Entonces, básicamente vas a agarrar un cepillo de cerdas suaves. ¿Por qué de cerdas suaves? Porque las aletas de los microcanales no necesitan ser peinadas. No tienes que peinar las aletas de microcanal. Las aletas de microcanal básicamente tienes que liberarlas para que siga fluyendo el aire. Entonces, cerdas suaves, de preferencia de plástico, le das una cepillada por lo que se le pudo haber quedado pegado y el agua sin necesidad de agua a presión. Sin necesidad de agua a presión. Más o menos estamos hablando de
una pulgada de espesor, entonces no hay necesidad de agua a presión. Literal, así como sale de la llave o del grifo, como le llaman, literal, esa presión de agua es más que suficiente para darle una enjuagada al jabón que tú le acabas de agregar. Y básicamente Ok, gracias Martín. Tenemos varias preguntas más, vamos a tener unos 3 minutos más de responderlas. Hemos claro tenido que sí. muy buena pues participación. Martín, te Gracias. cuento que tenemos gente de Bolivia, tenemos gente obviamente de México, de todo el país, de Argentina, de Colombia, de Chile, también me están poniendo aquí que agradecen mucho la información que nos estás proporcionando. Y nos preguntan hasta qué capacidad fabrican las unidades condensadoras con microcanal y cómo pueden obtener dónde pueden conseguir una para equipos tipo paquete. Claro, bueno, la primera pregunta, ¿hasta qué capacidades? Eso es algo bien, bien interesante, ¿eh? Los fabricantes de nosotros, o mejor dicho, los fabricantes a los que les suministramos los microcanales, que tienen equipos de 50, de 100, de 150, de 200 toneladas de refrigeración, lo que hacen es que hacen bloques de microcanal. Un par de condensadores me van a dar 50 toneladas de refrigeración. Entonces le pongo un panel de microcanal, dos, y hacen combinaciones de pares para hacer la combinación hasta la capacidad que tú necesitas. Entonces, por eso no es ningún problema, porque como se conectan en pares, pues básicamente tú puedes hacer tu propia configuración. ¿Y dónde encontrarlos? Pues definitivamente ahí con los distribuidores que tienen productos Danfoss, a ellos ya les puedes cuestionar con respecto a el suministro de los condensadores de microcanal. Gracias, Martín. Nos preguntan, ¿es posible instalar economizadores con estos condensadores para mejorar la eficiencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La recomendación, si tienes la posibilidad de instalar economizadores, es bastante recomendable, sobre todo para mantener un subenfriamiento más elevado o una mayor cantidad de grados de subenfriamiento y ahorrar energía a la hora de compresión. Definitivamente altamente recomendables y por supuesto que son compatibles a trabajar con condensadores de microcanal. Ok, gracias. ¿Qué tipo de ventilador recomienda para la mejor transferencia de calor? El ventilador sí es bien importante, sobre todo conservando y preservando el bajo nivel de ruido, es bien importante. Ya tenemos una era de ventiladores, así como les decía hace rato que tenemos evolución en sistemas de refrigeración, en equipamiento y demás, también hay evolución en los ventiladores. Cada vez tenemos ventiladores, creo que si no me equivoco, los más nuevos traen aspas de plástico, más silenciosos, que mueven una mayor cantidad de CFMs, con motores sellados para que no les afecte. Eso sí, es bien importante el IP de los motores, que es la parte en donde les pudiera afectar la parte de la humedad o de la suciedad. Entonces, motores con bajo nivel de ruido y nosotros tenemos aplicaciones con ventiladores con aspas de plástico y nos han funcionado bastante bien, ¿eh? Gracias, Martín. Dice, ¿cuál es la presión máxima de trabajo que soporta el condensador? Depende del modelo. Ahí sí tenemos condensadores que trabajan hasta una línea de refrigerantes. Vamos a decir, los refrigerantes que trabajan hasta 400 o 500 libras de presión, el condensador puede soportar hasta 800 o 900 libras de presión, o refrigerantes de alta presión como CO2 o 410, que son para, por ejemplo, el tema de 410 para aire acondicionado, que son condensadores que soportan hasta más de 1000 libras de presión. Por eso ahí sí depende del refrigerante o del modelo del condensador. Ok, y la última pregunta, ¿cuáles son los cuidados que debo tener para el mantenimiento de los condensadores de microcanal? Nada más estar consciente de que es un condensador mucho más eficiente energéticamente. Entonces, si el ambiente es muy sucio, por llamarlo de alguna manera, si es un ambiente sucio, tener prácticamente la conciencia de que la limpieza tiene que ser constante. Mientras tú lo mantengas
la limpieza constante. Olvidemos un poquito, hagamos un lado de los condensadores tradicionales, que son versiones muy antiguas o condensadores con tecnologías muy antiguas. Ahora los nuevos sí son más eficientes, pero la limpieza es bien importante. Mientras ustedes mantengan la limpieza de la superficie del condensador en buen estado, básicamente van a tener mucha eficiencia todo el tiempo. Agradeciéndole a todos que han estado acá con nosotros y les presentamos por acá un video que tenemos ilustrativo para que conozcan un poquito más de la planta de nosotros, de las unidades que ensamblamos aquí y de todo lo que hacemos aquí en esta planta de Danfoss, México. Welcome to the Danfoss Manufacturing Campus in Monterrey, Mexico. Located just across the Texas border, the facilities at this campus have been producing several of Danfoss's refrigeration and air conditioning components since 1995, when the first TF compressors rolled off the line. In June 2020, the factory expanded its production footprint, adding manifold compressor and condensing unit lines. Today, the manufacturing campus has grown to nearly 200,000 square feet, half of which is made up of the manufacturing facility itself. More than 1,000 employees work in our production lines, research and development laboratories, logistics, and other functions to support North American customers every day. Things are going great in Mexico, and we are really excited about our future and continuing to serve our customers in the region. As Danfoss continues to boost efficiency and invest in the Monterrey campus, our production has seen similar surge. Between 2017 and 2020, production doubled. Current projections show that it will double again by 2022. This steady ascending growth in production is excellent news for our customers and partners in North America. As the Monterrey campus becomes increasingly available to support our domestic needs, you will benefit from quicker and easier access to some of our most popular refrigeration and air conditioning product lines, including our two newest additions, Optima condensing units and manifold compressor assemblies. This is our condensing units and tandem production line. We have the best-in-class process to ensure highest product performance and quality standards. Optima condensing units, now made right here on the US-Mexico border, are built to reduce installation and maintenance costs and is ideal for light commercial and commercial applications. Danfoss inverter scroll compressors for commercial air conditioning use variable speed technology to deliver the highest possible cooling capacity. They're qualified and pre-equipped for tandem configurations, assembled right here in our Monterrey factory. This is the TXV line. We have produced here from the beginning more than 17 million of valves. The TR6 thermostatic expansion valve line is another product manufactured here. It features best-in-class automation and advanced welding, ensuring high quality and a long lifetime of the product. This is the aluminum distributor area. We have the highest technology available in the market to produce our products. Aluminum refrigerant distributors, manufactured by state-of-the-art semi-automated assembly, offer the highest quality and reliability. Danfoss filter dryers, featuring solid cores that deliver a 20% higher moisture absorption, are vital to HVACR systems' reliability as well as its safety. SVL shutoff valves utilize upgraded refrigerant-neutral packing glands with unique Teflon lip seal technology for industrial refrigeration applications. The production of our lightweight, ingeniously simple all-aluminum microchannel heat exchangers has recently been upgraded and is now fully automated. This line is a key part of the facility, taking up around a quarter of the floor space. For the past 25 years, our manufacturing campus in Monterrey, Mexico has been an invaluable part of the Danfoss footprint here in North America. We expect it to continue to grow and serve our customers as well as partners with high-quality refrigeration and air conditioning innovations for years to come.